contento porque estamos partiendo para Argentina, ya que dicen que ya trata igual, vamos a ver. Oye, hermano, sí, a propósito, estamos en la coyuntura. Oye, ¿no tienes miedo de una Argentina, maestro? El juego no es bochornoso y incidente que ha hecho el Lobo. No, para nada, la verdad. Argentina porque es un placer. Hay un montón de veces que vamos y la verdad. No, para nada. Debe haber de todo, ¿no? Pero gracias a Dios somos buena gente. Bueno, hacemos una gira nacional que se llama Desprecio. Vamos a realizar toda Argentina. La Plata, Buenos Aires y Cuba, ¿no? Como que demostramos que los grupos peruanos no solamente llegan a Buenos Aires, sino que a todo. Oye, hermano, tú no le pero ¿qué tal que fue por el centro? ¿Alguna presentación por el centro? Bueno, hermoso, quiero agradecer a la gente de Concepción, la gente de Jauja, la gente de Huancayo, estoy lleno total y nos llevamos un corazón bien alegre, bien contento. Lo dijimos, somos bien peruanos, nos llevamos la bandera por todo América. Caramba. Oye, ¿puedo coger por favor? Vino verde. Se va a robar de la cara. Si mi chido está trabajando para Full Ritmo. ¿Qué tal? ¿Cuál es la locura que vamos a hacer en Argentina? La locura es dar nuestro último concierto a la gente que siempre nos espera por allá. Un saludo para el de Paz, que siempre nos apoya. De verdad, un abrazo muy especial para ustedes. ¿Eso te cagó? Sí. Yo soy de Trujillo, pero... Ay, pero yo parece un boludo. Pero soy de Titino. Oye, yo no te voy a esperar aquí. Sí, ¿verdad? Gracias. Chévere. Oye, no seas pendejo, ¿cómo vas Que hay alboroto. Porquería, solo que reconoces toda tu vida, como tú con la mía. Maestro, Está chivo. Oye, tú debes estar recontra avergonzado por tu eso. Claro. Oye, pero así es todavía. ¿Qué era? Carlos, ¿tú vas a becar? Estamos acá con Carlos Alarcón, después de Chimichimi, está Perito Perú y... ¿Qué, Carlos? ¿Viajas a Argentina con los muchachos? Me voy con la gira para Argentina ¿ya? A conquistarlo de punta a punta, ¿no? Gira nacional. Ya, la noticia del día, el baile del cachondo. ¿Sabes cuál es el baile del cachondo? El lobo, ahí está eso. Pero ¿qué tal? Allá en Argentina los tratan bien a ustedes. Bueno, No ha habido ni un problema. todo tipo de gente, pero gracias a Dios nosotros somos gente buena. Pero me dicen que Carlos Alarcón está a favor, lo apoya al lobo, ¿no? Bueno, ni a favor ni en contra, solo que somos hermanos, somos músicos, somos peruanos y bueno, ahí. ¿Por cuánto tiempo dura esta gira hacia Argentina, maestro? Es una semana de gira nacional. Tenemos Jujuy, La Plata, Buenos Aires. Perú los ha tratado bien, al menos ha estado en provincia, por el centro, ¿no? Bueno, yo diría al revés, en Perú nos tratan mal. Pero provincia está entrando, pues, maestro, ¿no? Oye, estás alrededor del lobo, usted, maestro. Sí, estamos alrededor. No, la verdad. Pero no vas a hablar como el lobo, pues, ¿no? Peruanos. No, sino que en Perú recién se nos van a abrir las puertas. Ya estamos 9 años. Con calma, yo pienso paciencia, porque has estado buen tiempo, pues. Claro, pues, ¿no? Porque mucho tiempo por Buenos Aires, por Bolivia y ya pues, también, ¿no? Porque el Perú es especial, ¿no? ¿Y qué tema está pegando por allá, por el centro? Aparte de porquería, ¿no? El tomador, bueno, pues todas las canciones. Está bien, maestro. Suerte entonces en la gira y que no haya pues, ningún tipo de problema con los músicos peruanos. Son hermanos los argentinos, ¿no? O el baile cachón, un bailecito, ve, maestro, esos temas. El baile del cachondo, ve, por favor. No quiere, dímelo. Ah, esta realidad inmedia también está acá. Esta chica está guapísima. Gracias a Dios.
Toda la prensa especializada. Acá también está Charapín. Charapín, ¿cómo estás? Vaya hasta allá a la Argentina, Charapín. Charapín. Acá está Caspi también, está con su programa Realidad y Media. Es un alboroto. Muy especial además. Me imagino con muchas canciones. Cuéntame, dime, ¿no te ha quedado tal vez un pequeño de Argentina? No, viste que no. ¿Qué tal esta semana, ¿no? El show muy bonito, Santa Rosa. ¿Qué opinión de la prensa? Porque la verdad que simplemente él está apoyando lo que es su tierra, ¿no? ¿Lo destrozan? ¿En qué sentido lo destrozan? A ver, explícame eso. No, de repente se mezcla por ahí, por allá, pero de verdad apoyando. Por lo que veo, eres el que tiene más. No dejamos. Queremos la opinión de todos, de todos. Yo creo que, bueno, quiero decir que es un tema muy delicado también. Pero para la gente que está conociendo, estamos nuevamente en el Perú. Los Genios, un grupo de cumbia. Los Genios, un grupo de cumbia. Carenito, por ahí. ¿De Perú? Sí, de Perú, no de Argentina. Sí. Y respetarlo. Acá está Realidad y Media y acá está Purito Perú. Toda la prensa especializada en el aeropuerto. Es un gran amigo mío, yo lo conozco. Bueno, somos seres humanos, yo creo que todos cometemos errores. Se puede exigir algunas cosas, no la hemos cargado un montón de esto, ya quedó ahí. El baile del cachondo, Eduardo. Y nada, paz y amor para todos. Julián Peña quiere imponer el baile. El baile cachondo. El baile cachondo. A ver, Julián. Argentinos, concha. Por favor. Solamente el bailecito, a ver, Renzo. Después Juliancito. No quiero, el baile cachondo. No va a filmar, ¿no? Nadie quiere ser el baile cachongo. Vamos por acá. Mucho cariño pues en la música, como dicen, es para compartir. A ver, chicas, nadie quiere ser el baile cachondo. ¿Saben ustedes el baile cachondo? La del lobo, pe. ¿Vieron el video del lobo? A ver cómo fue el baile del lobo, a ver. No, solamente el pasecito, el pasecito. 15. No, pero a ver, pues amiga, tú eres el... Ay, nadie quiere el baile cachondo. A ver.